Estamos los días miércoles estudiando la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Cuando usted lo encuentre, le invito a que nos pongamos en pie. Romanos 6, una de las características que tiene la carta a los romanos es que tiene un poco de cada doctrina. Y ahora quiero yo que hablemos en el capítulo número 6. Vamos a ver algo bien bonito. Vamos a leer versículo del 1 al 14. Romanos 6. ¿Lo tenemos, hermano? La palabra del Señor. Se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. ¿Qué pues? Es una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es bien importante. Así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, eso lo mencioné yo en el estudio anterior, viejo hombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué le pasó a nuestro viejo hombre? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. Esta recomendación está buena. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder, por su amor, por su bondad, por su bendita misericordia. Gracias por darnos esa fortaleza espiritual y permitirnos estar de pie siempre. Que su Santo Espíritu sea el que nos bendiga, el que nos instruya, el que nos enseñe, el que nos capacite, el que abra nuestro entendimiento para que podamos entender lo que su palabra nos quiere enseñar. Gracias le damos por todo,
Por favor, regálenos una bonita enseñanza. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Regáleme su atencioncita. Ya no se me mueva para que podamos aprender. Le voy a decir yo en 2 palabras qué es lo que yo quiero enseñarle esta noche, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos habla en el capítulo número 6 de la carta a los romanos. Lo que la palabra del Señor está hablando del capítulo número 6, del 1 al 14, lo que nos está diciendo es que todos aquellos que somos cristianos tenemos que estar muertos al pecado. O sea, ya el pecado ya no debe de enseñorearse de nosotros. Ya el pecado no nos debe no nos debe, óigame hermano, no, el pecado ya no nos debe de gobernar. Eso lo dice por ahí en uno de los versículos. Porque antes que no éramos creyentes, véngame para acá, antes que no éramos cristianos, antes que no habíamos recibido al Espíritu Santo, antes que Cristo no viviera en nosotros, hermano, el pecado nos gobernaba. El pecado reinaba en nosotros. Él hacía con nosotros lo que Él quería. El pecado nos arrastraba. El pecado nos llevaba a donde Él quería. Da tristeza ver personas que pudieran estar, qué sé yo, trabajando, pudieran estar con un hogar, pudieran tener su familia, pudieran vivir diferente, pero da tristeza verlos como el enemigo los tiene capturados, como el pecado los tiene atados, como el pecado no los deja hacer lo que ellos quisieran hacer. Estaba en Santana sirviendo en una misión, y cuando andamos evangelizando en las calles, nos topamos con un señor, poco joven, no estaba muy de edad, y estaba tirado ahí en el suelo. Cuando nosotros nos paseábamos por ahí, él se acercó y él me dijo a mí, me habló a mí, me dijo: allí van unos niños, ahí van unos muchachos, predíqueles a ellos, me dijo, hábleles de Cristo a ellos. Y le dije yo: sí, está bien, ellos necesitan de Cristo, pero usted que está ahí tirado también necesita de Cristo. Y me dijo a mí él, yo, óigame, yo ya no tengo remedio, yo ya no puedo hacer nada. Yo fui expulsado de los testigos de Jehová y me expulsaron porque yo ya no tengo remedio. Yo estoy atado a este vicio que me está matando, me está robando todo, me ha robado todo, y ya no tengo solución. Y yo le dije: solo entréguele su vida al Señor, reciba a Cristo, deje que Cristo entre en usted y se acordará lo que Cristo Jesús puede hacer en usted. Hermano, recibió a Cristo, tembloroso, así como andaba, se fue con nosotros. En la tarde estaba en el culto, llegó al culto. Nosotros llegábamos cada fin de semana ahí. Siguiente fin de semana, cuando llegamos, lo fuimos a buscar, no lo hallamos por todo aquello. Dijimos: este se fue a tomar otra vez. Y fue sábado, no lo encontramos. Domingo llegó a la iglesia, temblaba, hermano. La goma que andaba llevando se había rasurado. Andaba haciéndole frente a aquella cosa porque no es fácil. Y le seguimos dando seguimiento. Al poco tiempo, hermanos, de estarse congregando, estar sirviendo, descubrimos que él era un buen carpintero, hacía unos muebles preciosos. Empezó a trabajar ya en lo espiritual,
y empezó a trabajar ya también en lo material. El pecado lo tenía atado, el pecado lo tenía tirado, el pecado lo tenía acabado, el pecado lo tenía mal. Pero, y una persona sin Cristo no tiene la capacidad para ser libre del pecado. Trata de abandonar el vicio, trata de abandonar la mujeriada, trata de abandonar el pecado y no puede. No puede. Está sujeto al pecado. Está atado al pecado. El pecado lo gobierna. El pecado lo hace para donde él quiere. Y yo quiero que entendamos que eso es lo que nos quiere hablar la palabra del Señor. Porque, hermano, porque cuando Cristo entra en nosotros, en usted y en mí, cuando Cristo entra, cosa que muchas veces incluso nosotros andamos predicando y a veces no hemos logrado entender el poder de Dios, el poder de Cristo cuando Él entra, lo que Él hace adentro, lo que Él genera adentro, porque incluso muchas veces nosotros como cristianos, después de unos años de ser cristianos, hermanos, todavía hay cosas que no queremos abandonar, que no queremos dejar. Dice la palabra del Señor, todo el que está en Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, y la verdad, ¿quién es? Cristo. Cuando Cristo entra, óigame hermano, adentro, porque por eso el Señor le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Cuando el Señor le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, le estaba diciendo, necesita Cristo entrar en ti. Zaqueo estaba preso al pecado. ¿Cuál era el pecado de Zaqueo? Zaqueo era cobrador de impuestos y le cobraba más dinero a la gente. Pero inmediatamente tuvo un encuentro con Jesucristo. Él mismo le estaba diciendo al Señor, quiero devolverles 4 veces lo que les he robado. Si a alguien he defraudado, quiero devolvérselo. ¿Qué fue lo que generó eso? ¿Qué fue lo que generó ese cambio? ¿Qué fue lo que generó ese cambio de mente, cambio de acción? Porque primero hay un cambio en la mente y después hay un cambio de acción. Cristo en él. Cristo en él. Entonces, eso es lo que yo quiero decirle en este estudio, ya se lo dije. El último estudio que tuvimos, la última enseñanza que tuvimos, hermano, estuvimos hablando, tal vez usted se recuerda, aprendimos en el estudio anterior que el pecado entró en el mundo por un hombre. Ese fue el último estudio que tuvimos. Y ese hombre se llamaba, ¿cómo se llamaba ese hombre? No tenga miedo, Adán. Porque de él descendemos, toda la humanidad descendemos de Adán. Por medio de Adán entró el pecado. Y juntamente con el pecado, ¿qué más entró? ¿Qué más entró, hermano? La muerte. ¿Qué más? Juntamente con el pecado, ¿qué entró? La muerte, por cuanto todos pecaron. Entonces, pero también aprendimos que también por otro hombre vino la justicia, o vino la salvación, o vino el perdón. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Por un hombre entró el pecado. ¿Cómo se llama ese hombre? Adán. Y por otro hombre vino el perdón, vino la justicia, la justificación, vino la salvación, vino la redención, y ese otro hombre se llama Jesucristo. Solo revisemos allí en el capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20 al 21. Pero la ley se introdujo, ¿para qué? Pero la ley se introdujo
para que el pecado abundase. Póngame atención, hermano. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿está leyendo conmigo? Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. En el versículo 19, en el versículo anterior, estábamos hablando de que cuando no había ley, cuando no hubo ley, no se podía inculpar a nadie de pecado, porque no hay ley. No hay una ley que diga esto es pecado, esto se puede, esto no se puede. Cuando no hay ley, cuando en un lugar no hay normas, no podemos decir que alguien está transgrediendo las normas. Por eso, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no quiero que se me duerma. Por eso en los hogares, en las casas, deben de haber normas. Debemos de establecer normas. O sea, en los hogares deben de haber normas. Esto aquí en mi casa debe hacerse así. Como que si alguien quisiera llegar a mi casa, y estando en mi casa saque un cigarro y lo quieren encender ahí, se lo quiera fumar ahí, ¿qué cree que yo le diría? ¿Ah? Vaya a echar humo allá afuera. No, yo no le permitía, perdone, aquí no se puede, no hay ningún rótulo, pero no se puede. Aquí en mi casa no se hace. Entonces, esa es una norma. Entonces, hermanos, deben de haber normas en nuestros hogares, en nuestras casas. Porque cuando alguien transgrede una norma, una ley, entonces es culpable. Pero un lugar donde no hay ley, cada quien hace lo que quiere y nadie le puede decir por qué está haciendo eso, y como no hay ley. Entonces, en el versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Regáleme su atención. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Regáleme un segundo, véngame para acá. No es que la ley hizo que el pecado abundase. El pecado ya estaba. La gente ya estaba obrando mal. La gente ya estaba cometiendo los errores. Lo que hizo el pecado, lo que hizo la ley en el momento que se introduce la ley es enseñarle al pecador que estaba infringiendo. No sé si usted me entiende, ¿verdad? Como las nuevas leyes que dicen que van a entrar en vigencia estos días de tránsito. O sea, como la ley no lo contemplaba, no había problema, pues. Se estaba haciendo. Pero ahora, hermano, todavía no está en vigencia. A partir del primer día que esté en vigencia, 8 días después de publicado en el diario oficial, entra en vigencia. Ahorita no está publicada, no está sancionada, no está publicada. Si hay un policía que nos está queriendo molestar porque el chimbo que andamos de extinguidor no pesa 5 libras, no pesa 10 libras, ahorita legalmente no nos pueden infraccionar. Pero un día después no de publicada, 8 días después de publicada, cuando ya entre en vigencia, si usted no anda cargando lo que le pide, lo que le exige la ley, entonces lo van a infraccionar. Entonces, la ley no vino a hacer que el pecado sobreabundase. La ley lo que vino a hacer es a descubrirle a la gente que estaba pecando. Mire, aquí dice no matarás, aquí dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la vaca de tu prójimo, ni esto. Aquí dice o sea, empezó a señalarle a cada persona sus pecados, y cada persona se vio a la luz de la ley y se descubrió que era un gran pecador, hermano. Un gran pecador. Entonces,
en Romanos dice que el pecado abundó, el pecado abundase, pero hay algo bonito, cuando el pecado abundó, cuando la ley le descubrió los errores a cada persona, hermano, más cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Véngame para acá, no se me vaya a perder. La gracia, el sacrificio de Cristo es la gracia. El sacrificio de Cristo, la sangre que mi Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. O sea, véngame, o sea, puede ser una cantidad enorme, grande, pero más grande. ¿Cuántos pecados cometeremos cada día? Y le hablo yo de toda la humanidad. 700,000 millones de habitantes pecando, pero lo que el versículo dice, que el pecado abunda y cada día hay más y cada día hay más, hasta donde la gracia dure, pero la gracia es mucho más abundante que el pecado. El sacrificio de Cristo, la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar, para limpiar, para quitar ese pecado. Entonces eso es lo que está diciendo el versículo. Cuando vino la ley y destapó los pecados que la humanidad estaba cometiendo, abundó, pues se hicieron un montón de tanto pecado, pero el sacrificio de mi Señor Jesucristo tiene poder, tiene capacidad, es suficiente para perdonar cualquier pecado que se pueda cometer sobre la faz de la tierra, y cada día abunda. ¿Hasta cuándo? Hasta que la gracia se termine. ¿Hasta cuándo? Hasta que la iglesia sea arrebatada. ¿Hasta cuándo? Hasta que los cristianos nos vayamos. Ahí acabó, ahí se terminó la superabundancia de la gracia. Pero ahí ya es otro problema. Ahora, ¿por qué le estoy explicando yo esto? Porque quiero que entremos al 6.1. Por favor, abra su Biblia, abra su mente, no me la esconda. Entonces, aquí entramos. 6.1. ¿Qué pues diremos? Esta es una pregunta, hermano. Esta es una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta es una pregunta, amados hermanos, Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel, Cara Sucia. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como cuando el pecado surge o el pecado se crea, la gracia abunda y lo perdona y lo limpia. Ahora bien, como la gracia es más abundante que el pecado, entonces, amados hermanos, entonces pequemos más para que la gracia sea mayor, sea más grande, haya más gracia. Esa es la pregunta que el apóstol Pablo hace. Léalo conmigo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? A ver, les pregunto, Mana Gloria, como hay gracia y estamos en la gracia y vivimos por la gracia, y como la salvación es por gracia y como la salvación no es por obra, entonces podemos pecar para que la gracia abunde. ¿Están conmigo, hermano? ¿Por qué no? ¿Ah? Esa es la interrogante y ese es el desarrollo del tema en esta noche. Véngame para acá. Porque hay algunos, primero Dios que no sea usted, que hemos malentendido la gracia. Que hemos malentendido la gracia y decimos nosotros, mire, como nosotros somos salvos por gracia, podemos vivir, podemos pecar, podemos hacer lo que sea y no pasa nada. ¿Sabe cómo nos dicen muchas iglesias locales aquí? ¿Sabe cómo nos apodan? Los salvos siempre salvos. ¿Nunca ha oído usted eso? Los salvos siempre salvos. Y eso no vaya a creer usted que lo dicen de buena gente, lo dicen de apodo. ¿Qué significa? Que usted puede hacer lo que a usted le antoje, que usted puede vivir como usted quiera, y como la doctrina que ellos piensan que nosotros predicamos es que usted puede vivir a la manera que usted quiera y es salvo, pues.
esa manera de interpretarla o esa manera de entenderla es errónea, es equivocada. O sea, si una persona, después de haber recibido a Cristo, de tener conciencia que es creyente, que es cristiano, quiere vivir su vida como inconverso, ¿qué síntoma nos da? Que no ha aceptado a Cristo, hermano. Póngame atención. Si una persona que dice que es creyente, que ya recibió a Cristo, pero quiere vivir sin freno, lo más seguro es que esa persona necesita entregarle su vida al Señor Jesucristo. Lo más seguro es que no ha nacido de nuevo. Y esa es la pregunta que el apóstol Pablo nos hace en el capítulo 6, versículo 1. Versículo 1. Perseveraremos. La palabra perseverar es continuar. Perseveraremos en el pecado. Seguiremos en el pecado, continuaremos en el pecado, seguiremos viviendo como vivíamos antes, seguiremos haciendo lo que hacíamos antes. Véngame para acá. Vamos a seguir amando el pecado, vamos a seguir practicando todas aquellas cosas que antes hacíamos. Y por eso, por estos temas es que muchos no quieren venir a los pies de Cristo. Por estas cosas es que muchos no quieren acercar a los pies de Cristo. Mire, a mí me gustaría ser cristiano y el otro día me estaba entrevistando un señor allá arriba. Mire, me dice, ¿qué días hacen culto? ¿Ustedes a qué hora hacen culto? A tal hora. Yo voy a tratar de llegar porque quiero ver si me congrego ahí con ustedes, porque dicen que allí uno puede llegar allí a congregarse y puede seguir siendo bolo, me dijo. Oiga. Y tenemos que aprender, hermano, porque ese es un concepto equivocado. O sea, el punto, mire, si yo no le voy a decir no lléguese. Vaya a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué le voy a decir yo así? Porque la fe es de que ya estando aquí, primero Dios, que Cristo Jesús toque el corazón. Porque el problema es que muchos, hermanos, no queremos venir a los pies de Cristo porque no queremos dejar el viejo hombre, la vieja manera de vivir. O sea, yo quiero ser cristiano, pero las 3 mujeres que tengo no las quiero dejar. Yo quiero ser cristiano, pero la movida no la quiero dejar. Yo quiero ser cristiano, pero mire, yo si hay algo por ahí mal puesto, yo me lo llevo, pues, aunque no sea mío. Yo quiero ser cristiano, pero a mí el chambre me encanta, hermano. ¿Aló? Porque el problema es de muchos creyentes, porque hay muchos creyentes que piensan que pecado solo es andarse emborrachando y ser mañoso y tener 3 mujeres. Si hay un montón de pecados que los hacemos. No se me sienta mal. El punto es este. El apóstol Pablo dice, vamos a seguir perseverando en lo que antes hacíamos. Y hermano, la meta mía en esta tarde no es acusarlo a usted, no es molestarlo a usted, no es incomodarlo a usted. Yo quiero explicarle algo y esta ilustración la oímos nosotros mucho tiempo atrás. Y esto lo utilizan en los circos. Por supuesto que los circos que vienen aquí no tienen un elefante, no tienen tigre. Yo me estaba acordando que hace años vino un circo aquí en Carasucia, hermanos, y andaban unos tigres que ya estaban muriendo. Y a 2 pesos pagaban cada chucho que le llevaran para darle de comer al tigre. Ya tiempo eso. En los circos grandes compran un elefante y lo compran pequeñito. Y cuando están pequeñitos lo amarran. Lo amarran, hermano, lo amarran y él pasa amarrado. Él está amarrado.
y va creciendo amarrado, allí vive amarrado él. Y cuando él crece, lo sueltan. Cuando él crece, lo sueltan. Ya no lo tienen amarrado. ¿Por qué cree que no se va? Ah, mire, es tremendo eso. Y él lo suelta, va, andate, corre. Yo tengo una perrita. Algunos la van a provocar a él, les ladra. Esa perrita, ella sabe que debe salir de allí de su casa en la noche. En la noche le abro la puerta y ella corre, sale. Pero estos días atrás ha andado en brama, entonces no la dejo salir de la noche. En la mañana, hermano, le abro la puerta y le digo, salí. Salí, me meto yo y le empujo, hermano. Salí. Y no sale. ¿Por qué cree que no sale? Porque ella ya sabe que en el día no puede salir. Entonces el elefante lo sueltan y le dicen, andate, corre, no se va. Y él no se va porque él piensa que está amarrado y no está amarrado. El pecado nos ató tanto a nosotros, todos los años que no podíamos dejar de pecar, nos ató tanto que ahora que ya Cristo nos liberó y que ahora usted le puede decir no al pecado, usted piensa que no puede dejarlo. Es que no puedo, hermano pastor. Es que me arrastra, es que me lleva, es que no puedo. Hermano, yo quiero que entendamos ahora que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, Él nos ha dado la capacidad para que usted pueda ser libre de eso. Decirle, no, antes no podíamos, antes nos tenía atados, antes estábamos presos, pero ahora que ya somos cristianos, y no porque usted viene a una iglesia, no, porque Cristo entró en usted, ahora Él le ha dado libertad, ahora usted tiene capacidad, tiene poder para decirle, no, alguien tiene el vicio de la bebida, no, gracias. Alguien, cualquier problema, porque nosotros le digo, insistimos y solo hablamos de la bebida, si hay tantas cosas. Y yo quiero que entendamos eso. Ahora ya no debe de gobernarnos el pecado. Ahora ya no debe del pecado hacer con nosotros lo que Él quiera. No, ahora nosotros podemos decirle, no, paro, alto ahí. Los amigos se acercan y nos dicen, vení, vámonos. Gracias. Gracias, yo ya no. Ahora soy cristiano. Ahora soy nueva criatura. Entonces, el apóstol Pablo hace la pregunta y dice él, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mire, hermano, y es bien enfático el apóstol. Y responde, él hace la pregunta y él responde. ¿Y qué dice? En ninguna manera. En ninguna manera. Está diciendo no. Esa manera de pensar es incorrecta, esa manera de pensar está equivocada, esa manera de pensar es errónea, esa no te va a traer bendición, esa lo que único que si una persona piensa así, lo único que me puede enseñar que no ha nacido de nuevo, que no es cristiana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Cristo que mora en el corazón del individuo, ya no lo va a dejar que piense de esa manera. ¿Por qué? Porque ahora somos nueva criatura. Y dice el versículo número 3, el número 2, y responde el apóstol y dice, en ninguna manera. Y aquí empieza a dar una explicación que a mí me interesa que usted y yo la entendamos. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa es la respuesta que el apóstol da, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Véngame para acá. Esa es la respuesta, y eso es lo que él dice, ¿por qué ya no vamos a perseverar en el pecado? Porque nosotros ya estamos muertos al pecado. ¿Cómo morimos al pecado? Versículo 3.
¿O no sabéis? Aquí está. Esto es algo que todo creyente debe saber. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí les voy a explicar. ¿Cómo morimos al pecado? Regáleme su atención, véngame para acá. Hermanos, cuando una persona lo llevamos al río o lo metemos en una piscina a bautizarlo, cuando una persona la bautizamos, regáleme su atención, el bautizo o el bautismo significa que esa persona, hermano, cuando la estamos bautizando, significa que esa persona se está identificando con Cristo. Póngame atención. En el momento que esa persona lo vamos a bautizar, se está identificando con Cristo. ¿En qué sentido? En su muerte y en qué más? Y en su resurrección. Cuando yo bautizo a alguien, ¿verdad? Mire, lo tiramos. Lo tiramos, hermano, lo tiramos. ¿Qué tipifica? ¿Qué simboliza esto? Muerte. La muerte. Se está identificando con la muerte de Cristo. Por supuesto, la persona no está muerta, está viva, pero se está identificando con la muerte de Cristo. Y cuando lo sacamos, resucitando. Se está identificando con la resurrección de Cristo. Y sabe usted que cuando lo bautizamos, después le decimos muerto con Cristo y resucitado a una nueva vida. Y todos afuera le aplauden si tenemos guitarra, ¿verdad? Y si no, con el dedo le hacemos, ¿verdad? Y cantamos un corito de que es nueva criatura. No significa, óigame, no significa que en ese momento se está realizando eso. Eso es un evento de obediencia. El bautizo es un evento de obediencia porque el verdadero muerte y resurrección se da en el momento que la persona recibe a Cristo. Porque algunos dicen, no me quiero bautizar porque a partir del día que yo me bautice, entonces tengo que tomar las cosas más en serio. Si eso se da cuando usted recibe a Cristo. Este evento se da de muerto con Cristo, resucitado a una nueva vida se da cuando usted recibe a Cristo. Y cuando la persona recibe a Cristo, nos unimos a Cristo. ¿En qué sentido nos unimos? En su muerte y en su resurrección. Entonces, hermanos, ¿cuándo morimos al pecado? Cuando Cristo murió por usted y por mí. En ese momento nos trasladó que Él ya murió y nos trasladó que nosotros ya morimos al pecado, ¿verdad? Entonces usted y yo, si ya recibimos a Cristo, ya morimos al pecado. En el momento que usted recibe a Cristo, usted en ese momento recibe esa bendición, recibe ese beneficio, que ahora el pecado ya no lo va a gobernar a usted. A partir de ese momento usted tiene capacidad para decirle al que lo invita a un lugar incorrecto, no. Y este que le agarró, si le encanta, no. Ahora, ¿verdad? Ahí viene su parte también. Pero ahora usted tiene capacidad. Antes no podía, antes estaba preso, antes lo gobernaba, se lo llevaba, no andaba pensando. Ahora usted dice, no puedo, no debo, tengo que buscar lo que me conviene. Entonces esto es lo que está diciendo el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Oiga, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva, ¿verdad? A partir del momento que usted y yo recibimos a Cristo, somos nueva criatura. Hermano, nadie me puede venir a decir a mí, pastor, yo no puedo dejar ese vicio. Yo no me puedo quitar esas malas palabras que hablo. Yo no puedo dejar
qué sé yo, el mal hábito de irme a los bailes, de irme de parranda. Si usted y yo somos cristianos verdaderos, el pecado ya no nos debe de gobernar. Usted puede, por supuesto, con la ayuda del Señor. No se trata de nosotros solos. Se trata, amados hermanos, de que usted y yo entendamos y reconozcamos que ya el pecado ya no nos gobierna, ya no reina en nosotros, sino que ahora el que reina es Cristo Jesús. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Padre Santo, Padre bendito, le damos gracias por su presencia. Le damos gracias por su poder.